a todos y bienvenidos a otro episodio más de La Vieja Guardia. Ya van no sé cuántos, pero este os aseguro que va a ser el último de este año 2023, excepto que hagamos un especial Navidades. Tenemos aquí a el Core, Sergio y Manolo, y tuvimos hace poco a Fran, que se fue porque está un poco tocado de los catarros que tenemos todos, porque tuvimos todos en estas fechas, finales de año, que son tan señaladas. Y tenemos a nuestro invitado, Adrián Arroyo Calle. Bienvenido, Adrián. Hola. Pues hablaremos con Adrián después de comentar nuestras cosas. Y empezamos por la noticia de la década, yo diría, del día, porque no hay mucho más que no sea IA, que es el 30 aniversario de Doom. ¿Queréis comentar algo de cuántas horas gastasteis jugando al Doom? La verdad es que yo no muchas. Jugaba más al Quake. Yo no eché más porque no podía, vamos. De hecho, recomiendo el libro negro de Doom, que explica cómo se ha hecho por dentro, explica las tripas, explica los trucos que usaron para poderlo hacer. Y el libro es buenísimo, vamos, me enganché como un perro y se aprende un montón de las tecnologías que se usaban para hacer videojuegos en los 80-90. Yo jugué muchísimo cuando salió el 2 con la red, jugué muchísimo. Hacíamos las quedadas, conectábamos por cable serie, que no teníamos cable serie, entonces enchufábamos cablecitos al puerto COM, ahí a pelo. Y la verdad es que sí que lo puse en mi canal de la época de pues teníamos un grupo que se llamaba Neo Rage y ahora se llama Old Rage. Entonces ya de Neo no tiene nada. Y somos todos ya pues casi cincuentones y pegué la noticia de los 30 años y claro, todo el mundo echándose los pelos a la cabeza. Yo tenía 15, yo tenía 17, yo tenía 20 y ese es mi grupo ya. Aún me acuerdo de IRC Hispano, donde yo veía los canales de más de 20, más de 30, más de 40 y nunca jamás entrabas en esos canales porque ¿quién iba a entrar en los de más de 50? Si esa gente ya estaba al borde de morirse, hombre. Y aquí andamos. Yo creo que Adrián lo pilló es un poco ya más tarde. Tú ya serías del Doom 3 para arriba, ¿no? Yo he de decir que no he jugado a ninguno. De hecho, sé que hay un remaster que dice que la gente que está muy bien y no lo he jugado, no lo he probado. Pues, bueno, hay un tema que... lo estoy buscando ahora mismo. Que me lo hay un libro muy famoso que es la historia de ID Software, que no me acuerdo ahora mismo, Masters of Doom. No sé si lo habéis leído, yo lo he leído. Y la verdad es que está bastante bien. Es bastante interesante el Masters of Doom. Porque cuenta un poco, es más bien la parte más de la industria del videojuego, ¿no? Os recomiendo si queréis verlo, cómo empezó un poco accidentalmente todo y cómo fue profesionalizándose muy rápidamente en un periodo muy, muy breve de tiempo. En unos pocos años ya estábamos con el Quake y pasamos de lo que era el Castle de Wolfenstein a Doom y después ya a los títulos nuevos con los motores nuevos. O sea, que es básicamente Quake, Doom 3 y Quake. Y la verdad es que merece la pena ese libro. Bueno, tenemos aquí unas cuantas noticias que salieron estos días y tenemos aquí, por ejemplo, una noticia que salió, vamos a poner las noticias que hablamos últimamente, que es el Linux está capado a 8 cores. Creo que es mentira. Creo que Manolo, eso lo hablamos en nuestra comunidad. De hecho, nos confirmaban nuestros amigos de SUSE que el artículo es sensacionalismo puro, que no es que esté capado a 8 cores, que puede ser que no esté optimizado a tener muchos hilos, pero que depende mucho del kernel, de cómo lo hayas compilado y de muchas cosas, que no es tan simplista como decir, no, 8 y ya está. Es decir, no caigas en el sensacionalismo, para eso ya estamos nosotros.
No hace falta que caigáis vosotros en esa parte. Sí, nosotros cuñados digitales perfectamente. Sí, sí. Por ese título. Bueno, El artículo lo escribió ChatGPT. tenemos también el drama de OpenAI de las últimas semanas, que no hemos hablado de él. Tenemos, primero echan a Sam Altman, después lo readmiten. La verdad es que nos perdimos varios capítulos. No sé, yo me perdí varios capítulos. O sea, primero hay un board de urgencia un fin de semana y echan a Sam Altman y después se monta una revolución para volverlo a meter. No sé cómo acabó el tema. ¿Cómo está ahora? ¿Se volvió a meter? Ha vuelto. Microsoft tiene una patita metida dentro de OpenAI. Risas y fiestas. La realidad es que se oía de trasfondo, no sé cuánto hay de verdad en la historia, que todo se debe a porque el tío ha conseguido sacarse un algoritmo de la mano muy cercano a la inteligencia artificial general, que se llama Q asterisco, que es la combinación de A asterisco con el algoritmo Q, y que en teoría va a pegar el pelotazo. Y entonces directamente el comité dijo, cuidado con lo que estás haciendo, párate, y el tío no hizo caso y lo pararon. Pero eso es la rumorología que se oye de fondo. Ya, no lo creo. Yo quedé con un amigo a cenar la semana pasada que está en Gemini y trabaja con gente que viene de OpenAI. Y ellos decían que realmente este hombre no es lo que dice, todo lo que dice ser. Entonces no deja de ser pues un CEO de una gran corporación que dice yo lo he hecho todo. Entonces en realidad no deja de ser un trabajo muy en equipo y que tampoco es y que tampoco creen que ellos que se haya llegado a ese punto, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas maneras nos deja de ser gente que ha trabajado en una gran corporación, hablando de su ex jefe de allí del CEO que queda a varios niveles más arriba. Yo intenté sacar la información sobre Gemini y no he sido capaz. Amigo mío. Aparte de que el vídeo es un fake, que ya lo han admitido. Pues hombre, no, la verdad es lo que me dijo es que al pasar de donde estaba de DeepMind a Gemini, ahora le pagan una cantidad ingente de dinero y que está muy contento con el dinero. Con el dinero, o sea. Sí. Y nada, ha pasado de hacer IA a hacer infraestructura, que claro, ahora están haciendo el deployment, entonces está haciendo toda la parte de infraestructura. Y nada, ya el cabrón no invitó. A ver, la próxima le digo que invite. Ahora que sé que cabrón que está forrado. Por algo sería, Sergio, algo. Sí, bueno, era becario antes cuando lo conocía yo, o sea que. En fin, quién sabe que los becarios. Ahora ya. Mis becarios, con todo lo que les he invitado yo. Ahí está. Haberles dado un Bitcoin o un Satoshi cuando en vez de invitarlos. Bueno. La verdad es que sí, no tenemos así gran cosa. Hay un enlace muy bonito que nos ha enviado nuestro miembro de nuestra comunidad, que es para colorear los juegos de Game Boy. Qué bonito. La Game Boy con colores. O sea, bueno, ya no solo bonito, sino técnicamente es un articulazo. O sea, a mí me pareció muy bien escrito y muy, muy currado. No, la verdad es que hay gente que es increíble el interés y lo que le pone para hacer estas cosas. Y la verdad es que también para los que somos fans también de lo retro y de los juegos de Game Boy, que tuvimos una en su tiempo, pues la verdad es que siempre nos viene bien ver estas cosas. O sea, ¿tenéis alguna experiencia? ¿Habéis hecho alguna cosa para Game Boy o algo? Hay una comunidad retro, una comunidad indie muy, muy potente. Fuera de nuestra comunidad, está claro, ¿no? Pero bueno. Tú sabes que yo soy del mundo más hardcore, y entonces hacer algo para Game Boy no, pero estudiarme cómo funciona la infraestructura, cómo funciona la CPU y cómo está montada todo por dentro, sí que me lo he apoyado bastante, porque me llama mucho la curiosidad. No, pero en el sector de la IA también han salido muchas cosas, porque ahora ha sacado una especie de Stable Diffusion, pero para vídeo brutal, que está generando unas imágenes muy buenas. Hemos estado en la comunidad viendo imágenes que están generando nuestros amigos y son increíbles, la verdad.
Va a ser muy difícil distinguir la realidad de la ficción y los vídeos son espectaculares. Sí. Yo estoy haciendo un experimento que estoy haciendo hago aplicaciones en las que le pido a ChatGPT que lo haga todo. Y entonces ahora mismo estoy haciendo unos vídeos para YouTube en los que estoy grabando ChatGPT haciendo vídeos, haciendo aplicaciones. ¿No has visto ¿No has visto la última nota al pie de ChatGPT, verdad? No he visto la última nota de pie. Justo debajo de donde le pones el prompt pone: ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Bueno, hombre, pero pues está haciendo unas aplicaciones fantásticas. Ya voy a sacar ahí el canal de YouTube todo sobre cómo generar tu negocio con ChatGPT. Pues yo ahora estaba viendo que la gente estaba diciendo que ChatGPT ahora en estas fechas se estaba volviendo más vago. Sí, yo vi el mismo artículo, sí. Como que por ser diciembre o algo así empezaba a decir: no, léete la documentación, no te voy a hacer el trabajo yo. Pues a mí no me está pasando. Sabéis que podéis definir en el prompt le dais unas instrucciones especiales, entonces yo lo voy educando, le voy poniendo, tengo mis instrucciones especiales. Le tengo dicho que es un programador, que le gusta hacer peer programming, ahora mismo es un youtuber y está haciendo cosas muy interesantes, la verdad. Y realmente está jugando al rol con ChatGPT, Sergio. Yo estoy jugando con ChatGPT, claro, de eso se trata. Yo con ChatGPT hablo de política, Te aburres, Te aburres. Tú ahora ya no estás ahí para contestar, que siempre estás ahí trabajando con tus 200 trabajos, pero claro, yo hablo con ChatGPT muchísimo. Pues yo creo que es el futuro, ¿no? La gente como Sergio, pues prescindir de la interacción humana y dedicarse únicamente a hablar con inteligencias artificiales, y después sacarás otra y dije: mira, tu amiga Gemini me acaba de pasar aquí esto y a ver si es cierto, ChatGPT. No, te está mintiendo. Yo soy la única IA con la que debes hablar. Conociendo a Sergio, no vuelvas a hablar con Gemini. No vuelvas a hablar con Gemini. Conociendo a Sergio, lo meterá en los minions que tiene detrás y los tendrá por ahí moviéndose y contestándole. Ajá. Pues ese era el plan. Por eso tiene tiene cámaras en los ojos y todo, los minions. Sí. Efectivamente. Ya decía yo, porque yo estos días también por hacerme con la impresora 3D unos minions y no sé de dónde... no sé dónde me salió la idea y ahora lo veo con Sergio. En fin, tenemos ahí, para seguir hablando un poco más de los últimos enlaces, tenemos aquí una visualización de los LLM que envió Manolo. Está muy guapo. Hablando de ChatGPT, precisamente esa visualización te deja ver las diferentes capas y cómo se va procesando capa a capa cada uno de los prompts que tú metes. Entonces, ya solo viendo la primera capa, que es lo que me canso de decirle a mis compañeros cuando me dicen: ChatGPT piensa. Solo viendo la primera capa, que lo que hace es dividirlo en letras y quedarse con las letras que más aparecen, ya dices: mira, vamos a ver, no es que piense, te está respondiendo por probabilidad, y por probabilidad responde muy bien, pero es probabilidad, no sabe lo que te está respondiendo, no lo entiende. Pues no sé, también hay quien opina que el cerebro humano también es probabilístico, bayesiano, y entonces al final lo único que hacemos es la máquina recrea a su creador. No sé hasta qué punto. Pero bueno. Yo hablo con gente y a veces no hay nada dentro. Es que te salió mal la tirada, Sergio. Te salió una pifia y ya. Y bueno, hay otro enlace también que es el de Luma Labs, que es Gaussian Splatting, haciendo escenas 3D a partir de vídeos. Lo que me parece también flipante, también lo enviaste tú, Manolo. Bastante impresionante. Coges un móvil, le pegas un escaneo al entorno que quieras, y con un escaneo me refiero a grabas un vídeo de 1 minuto, no mucho más, moviendo la cámara completamente aleatorio, sin nada que me haga que el móvil esté sostenido o que se mantenga un tracking controlado. Vamos, yo lo barrí como si fuese un limpiaparabrisas, donde tengo el ordenador y tal,
y genera una escena en 3D en la que te puedes mover y cambiar el posicionamiento. La verdad es que es bastante impresionante. La técnica está muy guapa. Pero, ¿dónde? Eso no lo he visto. Se llama Salió en la Luma lista. Labs. Luma Labs. Ujú. Pues sí. Búscalo porque ha sido enviado a nuestra comunidad. Tenemos el último enlace que es de Making of GTA, del GTA, el original, cómo hacer el primero. El primero que me acuerdo que era, de hecho, hablando de libros, hablando de todo un poco, es la historia del estudio de GTA. ¿Cómo se llama el estudio de GTA? Rockstar, ¿no era? Rockstar Games. Pues los creadores de... Bueno, el escritor que hizo la historia del Doom hizo también la historia de Rockstar Games. Y cuenta la historia de cómo se hizo incluso el primer GTA. Y también es bastante rocambolesca todo eso. Pues más que nada por la gente que estaba envuelta en eso. O sea, directamente había gente que había tenido contacto con la mafia de Londres. Y el primer GTA va de eso, va de la mafia de Londres prácticamente. ¿Qué te pareció el enlace? Bueno, ¿qué te pareció el vídeo? Bueno, pues lo mismo, la verdad es que me gustó bastante. Es verdad que yo soy muy de esto de retroinformática y de arqueología informática, me mola un montón. Y después de ver el enlace, ver los inicios de lo que es un estudio de videojuegos, cuando los estudios de videojuegos estaban en pañales, es bastante impresionante. Mola un montón. Toda la parte de sonido, de cómo generaban los sonidos, los frenazos, los aceleradores del coche. Bastante impresionante. Pues la verdad es que en pañales sí, pero ya llevamos, o sea, cuando se hizo, estamos hablando de un juego alrededor del año 99, tal vez, 2000. Sí, pero no eran las cosas tan formales como son ahora. No es un estudio de videojuegos actual en el que hay roles muy específicos, está todo, sino era algo mucho más aleatorio, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pues la verdad es que es otra historia que merece la pena comentar. Y ya con esto, ya siendo ahora, después de casi 17 minutos, todos contados, llevamos aquí, pues procedemos a hablar con Adrián, que debe estar diciendo estos carrozas, de verdad, vamos a tirar el rollo ya, esta gente ya está para el asilo prácticamente. Vamos a ver, la primera pregunta siempre es a tradición y a bocajarro, que es, ¿cuál fue tu primer ordenador, Adrián? Y ahora sí que, vamos. A ver, mi primer ordenador, pues, fue el ordenador de mi padre, que era un Windows 98, me parece, sí. Y, o sea, yo desde pequeñito siempre he tenido ordenadores cerca, porque mi padre también le da esto. Y bueno, pues, un Windows 98 creo que era, y nada. Me acuerdo de usar el Internet Explorer y esas cosas al principio de los tiempos. O sea, bueno, efectivamente no encajas, o sea, perdón, me equivoqué, lo siento, es que no encajas en nuestro perfil de... Entonces, nosotros mínimo ya ahí sería un 80, 86, 286, eso ya mínimo, No, y hombre, a partir de ahí para abajo. gente con Pentium, incluso Sí, había tuvimos a uno con un Pentium 2. Sí. Ha habido gente que ha arrancado con equipos más nuevos. Sí. Efectivamente, así que no pasa nada. Uf, menos mal. Yo realmente no sé qué modelo era, o sea, ese se tiró cuando todavía era pequeño. Ajá. Eso habla de aquí de la juventud de Adrián, pero bueno, tú, Adrián, estás dando clases en la universidad. No, ahora mismo no, pero sí que he dado alguna sustitución en alguna asignatura. Y una cosa ahí, ¿podemos hablar de tu empleador o no? Porque Sí. va a salir, en las preguntas va a salir después. O sea, podemos decir públicamente quién es tu empleador. Sí. Vale. Trabaja para Elon Musk. No, bueno, trabaja para una gran corporación española con redes por todo el territorio español. A ver, no sea avergonzarse, mi padre también trabajaba para Telefónica. Yo he comido de Telefónica durante toda mi vida. De hecho, sí, tenemos a Fran aquí, pero bueno, ya sabes que lo que digas aquí puedes utilizar en tu contra puede ser considerado que estás haciendo consultoría, y entonces puedes tener problemas.
No, espero que no, pero bueno. No creo, hasta ahora nadie nos ha reclamado, mira, perdí mi trabajo por aparecer en el podcast. No, pero cualquier día tú y yo o Manolo perdemos el trabajo por estar en nuestro podcast. Bueno, yo tengo que reconocer que a Adrián, la verdad es que lo encontré así como quien no quiere la cosa, por un enlace que apareció en uno de mis feeds, que de hecho lo envié es un tema interesante porque creo que lo envié a la comunidad, es relacionado con... de hecho, sí, no lo encuentro ahora, pero sí que lo envié en su día. Con Scryer Prolog, que es una variante, no, una implementación del lenguaje de programación Prolog que está implementado en Rust, que es lo que se escribe ahora en el mundo. Ahora lo más normal es, tú tienes tu herramienta, me extraña que no haya nadie que haya querido portar el Doom a Rust. Ahí está, lo dejo ahí como ejercicio para nuestros oyentes. Todas las herramientas hoy en día, no todas las herramientas, muchísimas herramientas están portando a Rust por diferentes motivos. Puede ser velocidad, seguridad o las dos cosas al mismo tiempo. Seguridad o coherencia, evitar, por ejemplo, en Python se están implementando muchos módulos de Python, muchas librerías para evitar memory leaks y también muchas librerías, por ejemplo, el linterraf por velocidad. Entonces, yo quería preguntarle a Adrián, yo lo vi me leí tu post sobre Scryer Pro porque hay una conferencia en Polonia que me pareció maravilloso. No, hubo en Alemania, en Düsseldorf. En Düsseldorf. En Sí. Düsseldorf. Entonces lo leí mal, porque me acuerdo que decía, ¿no? Que Prolog Polonia o algo así. No, fue en Düsseldorf. Y bueno, me parece interesante porque la verdad es que es un mundo sobre el que no conocemos absolutamente nada. Entonces, tal vez nos puedes empezar, porque somos un poco, no sé, nuestros oyentes a lo mejor no tienen... Tampoco, Ya, pero estoy diciendo así un poco por Yo llegué a decir. programar en Prolog alguna cosilla. Ya. Es verdad que cuando se lo comento a la gente que entra nueva en el sector, siempre les digo que deberían de aprender un lenguaje funcional rollo Lisp y un lenguaje estilo Prolog para que les reviente la cabeza y vean que existen metodologías diferentes. Yo cuando aprendí Prolog, sinceramente, me estallaba la cabeza. O sea, yo veía el código y decía, ¿cómo es posible que esto responda bien? Bueno. Yo escribí la asignatura en la universidad. Lo dejo ahí. Ajá. Pues bueno, a lo mejor nos puedes, también a bocajarro, nos puedes comentar un poco, Adrián, cómo te metiste en el Prolog y por qué no puedes salir. Vale, sí, vale. Bueno, primero, ¿qué es Prolog, no? Pues Sí, Prolog es un lenguaje de programación, como habéis dicho, y es un lenguaje de programación que, como ha dicho Manolo, es de programación lógica, que es un paradigma que, si bien no lo inventó Prolog, a efectos prácticos lo inventó Prolog, ¿vale? En el año 72. Es el mismo año en el que salió C, de hecho. Entonces es bastante antiguo también. Y es un lenguaje en el que en vez de tratar con funciones o tratar con pasos, ¿no? Como podría ser la programación imperativa o la programación funcional, Prolog se basa un poco en la lógica de primer orden, ¿no? La lógica formal, y se basa en predicados. Básicamente trabajamos con predicados. Los predicados son como relaciones, ¿vale? De hecho, hasta cierto punto es una generalización del concepto de función. Lo que pasa es que, bueno, que sea una generalización no quiere decir que sea más fácil de usar. Para mucha gente hace que sea más difícil que usar que las funciones. Y, bueno, eso sería a grandes rasgos lo que hay. Y yo como entré a Prolog, pues básicamente en la universidad en la que yo estudié informática, que es la Universidad de Valladolid, había una asignatura que era de Prolog, ¿no? Y yo al principio pues no lo entendía muy bien, porque yo ya había aprendido a programar un poco de forma autodidacta antes de entrar a la carrera, pero en los típicos lenguajes así más normales, ¿no? Y cuando llegué a Prolog dije, no entiendo nada.
Y esto pues era un reto para mí, o sea, yo decía, jolín, yo quiero entender lo que está pasando aquí. Y ya empecé a leer muchas más cosas por mi cuenta y, y nada, y ahí estamos. La cosa es que la comunidad de Prolog es pequeña, pero desde un principio sí que ayudaron a resolver mis dudas, me indicaron cosas que podía mejorar. Es una ventaja y es un problema, porque también indica que en Prolog la documentación es un poco escasa y que la mejor forma de aprender las cosas buenas, sea que te lo diga la gente, pues bueno, limita su uso por la gente, claro. Pero bueno, yo conseguí contactar con estas personas, me animaron, me enseñaron y descubrí que era un lenguaje muy, muy elegante, tremendamente elegante, donde los problemas se pueden expresar con una claridad muy buena. Y si no se puede expresar con una claridad muy buena es porque todavía no has pensado lo suficiente en ello. Es un tema interesante, es un tema interesante. Pues de las preguntas más o menos que tenemos, que hoy tengo bastante más en la cabeza que no apuntado, pues ¿qué tipo de problemas es mejor o a qué tipo de problemas se adapta más Prolog para resolver? Aparte de los problemas de combinaciones más académicos. Es decir, Prolog tiene una variante que es un poco realista porque, o práctica, más que realista, práctica o pragmática, porque en teoría no, la idea original de Prolog es un lenguaje que nos iba a acercar a la inteligencia artificial. Cuando se creó más o menos, o cuando, por lo menos en los años 80. Actualmente tiene ciertos usos. ¿Puedes comentarnos un poco sobre los usos que tiene ahora mismo? Sí, bueno, lo cierto es que los usos de Prolog han ido cambiando un poco en estos más de 50 años que lleva. Prolog, cuando lo crean en el 72, no lo hacen con la intención de vamos a crear un lenguaje de programación super guay porque nos mola. Lo hacen como un producto secundario de un programa que quería traducir texto de francés a inglés. Y entonces ellos pensaron que usando la lógica podrían hacer las traducciones de gramáticas mucho más eficientemente, mucho mejor que se hacía en otras formas. Luego, con el paso del tiempo, en los años 80 se le empezó a dar más uso de IA, una IA clásica, ¿no? De esto de problemas de búsqueda, problemas combinatorios, como has dicho. Sistemas expertos, aunque quizá para sistemas expertos hay otras herramientas, pero también se puede usar Prolog. Y luego, en su última etapa, y esta es quizá la más interesante, se le empezó a añadir los sistemas de constraints o de restricciones, que básicamente te permite programar como con ecuaciones, ¿vale? Esto era una cosa que las primeras versiones de Prolog no tenían, y luego cuando se fue añadiendo se descubrió que esto servía para un montón de cosas porque pues, te permitía optimizar temas de redes de transporte, muchos problemas logísticos, en definitiva un montón de cosas de lo que, bueno, también estaba un poco ahí relacionado con el área de investigación operativa. Y entonces ha ido un poco cambiando. Hoy en día yo también lo encuentro muy útil, por ejemplo, para escribir compiladores y cosas de ese estilo, ya que una de las cosas originales que tenía Prolog, ¿no? Que era el poder parsear gramáticas de forma fácil, pues sigue estando ahí y pues es muy conveniente. Pues la verdad es que es una herramienta que está ahí y que se está usando por debajo en muchas otras herramientas. Digamos que es una capa que se está metiendo en otras herramientas. Hay una versión hecha por dos chavales de Castilla-La Mancha, creo, que es el Tau Prolog, que no sé si los conoces o has No les trabajado con Tau conozco. Prolog.
No les conozco en persona, pero... bueno, no sé si son dos, yo solo conozco a uno. Claro. Pero no le conozco en persona, pero sí que he hablado con él. Y de hecho, tengo un libro que me regaló él. Lo tengo aquí, de hecho. Porque, bueno, había comprado dos y me lo regaló. Eso está bien. Se nota que es una comunidad muy acogedora cuando te regalan libros, incluso antes de Sí, conocer a la persona. sí, yo le conocía de Twitter, le seguía de Twitter. Tau Prolog, pues es un sistema que lo ha hecho en JavaScript y ahí está. Yo la verdad es que no lo he usado tanto como Scryer, pero bueno, para quien quiera un Prolog ligero y que se ejecute en una página web, creo que es la mejor opción. Porque Scryer también se ejecuta en web ahora mismo. Lo hemos conseguido compilar a WebAssembly, Ujú, pero, pero claro, ocupa más, es más pesado. ujú. Ya. Bueno, la pregunta que realmente, aunque estaba hablando al principio un poco por en plan genérico, es que sobre por qué muchas herramientas están portando a Rust. Entonces, ¿cuál es la razón de que hayan, la razón específica de que haya gente que se haya apostado por hacer una implementación nueva, porque había otras implementaciones anteriores en otros lenguajes más clásicos? ¿Por qué sale esta nueva versión? Porque para mí es completamente nueva en Rust, ahora mismo, además, porque Rust también es un proyecto, hacer Prolog, yo creo que no es un proyecto implementar Prolog, no creo que sea un proyecto tan breve o tan corto y Rust realmente la idea de portar herramientas a Rust es bastante reciente. ¿Sabes? Bueno, me puedes comentarnos un poco, porque como Sí, estuviste bueno, también aquí hay varios motivos y voy a intentar ser diplomático porque estas cosas pasan. Hay muchas implementaciones de Prolog, ¿vale? Ujú, Eh, Prolog, al final, como es un lenguaje tan antiguo, no hay ninguna implementación de referencia. De hecho, hay sistemas Prolog comerciales. O sea, de hecho, el que se considera el sistema más avanzado de Prolog es Sixtus Prolog. Es un sistema de pago que se hace en Suecia y vamos, hay que pagar 1.500 euros para usarlo. Y bueno, y también existen implementaciones open source, tal. El caso es que, bueno, implementar Prolog, pues parece ser que hay mucha gente que lo ha hecho. Eso en un primer lugar. Y luego está el tema de que se hizo un estándar ISO. En 1995 se publicó. Y este estándar ISO se hizo porque, claro, había tantas implementaciones de Prolog que había que garantizar un core común. ¿Qué pasa? Que este core común, como pasa en muchos otros lenguajes que han sido estandarizados, es muy breve. O sea, realmente te permite hacer muy pocas cosas. Entonces, como los sistemas siempre van a añadir cosas propias, ¿vale? Porque si no, no es útil. O sea, el estándar ISO te permite hacer bastantes pocas cosas. El caso es que hubo ciertos malestares dentro de la comunidad con las decisiones que estaban tomando ciertos otros sistemas Prolog respecto a esto. Y eso motivó que una implementación de una persona que es Mark Thom, que estaba haciendo Prolog en Rust un poco por aprender. Hay un libro, ¿vale? Que te dice cómo implementar Prolog. Pues lo estaba siguiendo y básicamente consiguió que varias gente se le uniese por estos motivos de descontento que había con otros sistemas, ¿vale? Y así un poco se logró la comunidad y ya el proyecto fue un poco más serio. Básicamente porque había unos... Fue una confluencia de factores, ¿vale? O sea, la decisión de Rust fue un poco, bueno, pues eso, una persona lo eligió, que en este caso Mark, porque quería hacerlo, y se le unió gente porque en ese mismo momento estaba pasando, había problemas en otras implementaciones respecto al tema del estándar. ujú. Bueno, ahora que ha salido el tema de Rust, quiero decir que he estado mirando tu blog y he visto que tienes un tutorial en español de Rust. Que Bueno, sí, que sí, vale, que sea un está poquito muy anticuado, desactualizado. pero Sí. sí, eso estaba viendo. Pero oye, es una buena base y en español he visto muy poquito contenido sobre Rust. Mm. Así que para los que tengan curiosidad, pásense por el blog de Adrián, que tiene buena pinta.
De hecho, yo fue ese uno de los motivos por los que conocí Skyrim Prolog, ¿vale? Porque yo también estaba aprendiendo Rust por esa época y yo seguía con lo de también aprender Prolog y tal. Y esta cosa era como las dos cosas juntas. Es como ideal. Pues la verdad es que hay veces que se unen dos mundos, ¿no? Que parece que no tienen nada, absolutamente nada que ver. Uno es el mundo de Rust y otro es el mundo de Prolog. Y a veces, pues, la verdad es que las comunidades se complementan una a la otra. En este caso, claro, la comunidad de Prolog es bastante pequeña. A mí me viene a la mente los problemas que hubo siempre para estandarizar C++, especialmente C++, no C, hace 20 años, alrededor de 20-30 años. Que puedo hablar con esa autoridad hasta salir las últimas versiones, casi las últimas versiones de C++. Bueno, al final, sí, la estandarización de C++ tuvo mucha sangre, hubo mucha gente que salió, hubo muchos compiladores que murieron por el camino, por no poder seguir el ritmo, las cosas como son. ¿Tú por dónde ves el futuro de Prolog? ¿Tú crees que va más bien camino de estandarización o simplemente ahora mismo puede acabar en algo como Lisp, que realmente cada quien se hace su implementación y hay 200.000 millones de versiones? A ver, yo creo que la estandarización en Prolog ahora mismo es un tema de vida o muerte. O sea, si tú haces un sistema Prolog, ya partiendo de la base, la comunidad de Prolog es más pequeña que la de Lisp y que implementar un Prolog es más difícil que implementar un Lisp por varios motivos. Bastante, sí. Si tú quieres hacer tu propio Prolog y no sigues vas a querer implementar al menos el estándar para que al menos haya cierta gente que pueda ejecutar sus programas. En ese sentido, yo creo que los sistemas van a intentar tener cierto estándar. El tema es qué hacer con lo demás, es decir, con las cosas que se están añadiendo. Has hablado de C++ y C++, bueno, sacan un estándar cada ciertos años, tal. Eso está bien. En Prolog el estándar es de 1995 y no se ha actualizado. Pero eso no quiere decir que no se hayan añadido cosas a Prolog. Se han añadido, pero ha habido que encajarlas para que no rompan el estándar y que se puedan seguir usando. ¿Vale? Por ejemplo, todo el tema de la programación con constraints, con restricciones, que comentaba antes que era muy interesante. O sea, el estándar no habla nada de eso. No dice ni una palabra de eso. Pero es interesante, o sea, cualquier sistema Prolog que hoy en día no tenga eso, bueno, es una pérdida muy importante de lo que te puede ofrecer el lenguaje. Hay otro tema, no sé si quieres comentar algo al respecto, Sergio, os veo muy Manolo. Sergio está con su impresora. No sé mucho yo del tema. ¿Cómo funciona qué son las restricciones en la programación? Las restricciones es, por ejemplo, tener ecuaciones, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes... hay un ejemplo muy famoso, ¿no? Que es el ejemplo del Sudoku. El Sudoku en Prolog se resuelve en 5 líneas, básicamente, porque usa estos tipos de restricciones. Básicamente las restricciones son como escribir con ecuaciones. Es decir, tú puedes decir, vale, esta variable es una variable entre 1 y 9 y esta variable no se puede repetir dentro de esta lista, esta variable no se puede repetir dentro de esta lista, etc. Y entonces hay un solver por detrás que te hace la operación, ¿vale? Pero tú desde Prolog eso no lo ves. Tú lo único que le dices es tengo estas variables, tengo estas restricciones matemáticas de, vale, esto no se puede repetir, esto tiene que ser mayor que esto tiene que ser menor que esto, y dame soluciones. Y hay diferentes estrategias. ¿Vale? Y eso a mí es una... Sí. Cuando haces el que hace el compilador tiene que resolver todas esas situaciones, me parece complicado, ¿no? Es complicado. Por eso hay muchos sistemas que no lo soportan o lo soportan de aquella manera. Y claro, tú llamas una función y tienes que esperar que mágicamente lo haga todo por detrás. Bien. O sea, a ver, entiendo que no deja de ser un lenguaje de programación, asumes que va a resolver de manera organizada y que tiene
No lo sé, pues, es que literalmente no sé absolutamente nada. Sí, o sea, es lo que tú dices, es complicado. Por eso, de hecho, lo que se... Bueno, la estrategia que hay en Scalable Prolog es que el solver está hecho en Prolog. Es decir, la parte de sistema de Rust no se encarga de eso, sino que trabaja más bajo nivel. Básicamente trabaja muy parecido a lo que es el estándar Prolog y luego añade toda esa capa de funcionalidad extra, todo lo que se pueda en Prolog. Porque además la gente que hace esto, pues si son programadores Prolog, se les da mejor hacerlo en Prolog que hacerlo en Rust. Es un poco lo que te decía Sergio. Estás pensando en un lenguaje de programación estándar funcional y olvídate, ves un programa en Prolog y es ¿qué es esto? Pero cuando te resuelve es todavía peor porque es como, ¿cómo has hecho esto? O sea, con lo que yo te acabo de dar, que por ejemplo lo que decía Adrián, de, bueno, vale, estas son mis restricciones y yo quiero que me rellenes esta variable. Haz magia. No le das cómo resolver el algoritmo, tú le das las restricciones y el entorno del problema y él se encarga de mágicamente resolverlo. Pero no se puede quedar ahí colgado porque no estás dando un problema NP. De hecho, sí se puede quedar colgado. De hecho, eso... no sé si os suena, hay otro lenguaje que es hermano de Prolog que se llama Datalog. Y una de las diferencias más importantes entre Prolog y Datalog es que Datalog no es Turing completo, Prolog sí lo es, y Prolog sí puede quedarse en bucles infinitos y cosas de esas, y Datalog se hizo como, vale, vamos a asegurarnos de que no entramos en bucles infinitos, aunque eso sea que el lenguaje luego no sea Turing completo. Datalog, yo tenía entendido que era un subset de Prolog, más que un lenguaje alternativo, pero no sé si está evolucionando por otro lado. Es un, o sea, a nivel puro es un subset, o sea, todo el código de Datalog tú lo puedes escribir en Prolog y funciona. Lo que sí que es cierto es que hay muchas implementaciones de Datalog que usan una sintaxis que es diferente, pero lo que es la semántica, es decir, si tú tienes un Datalog que se escribe con la sintaxis de Prolog, lo puedes copiar y pegar en escribir Prolog y también funciona. Porque Datalog se proponía como una alternativa para poder hacer queries en bases de datos de una manera más lógica, más avanzada que no el SQL clásico que estamos acostumbrados. Y entonces, por ejemplo, Datalog, por lo que tengo entendido, se usa con la base de datos de Clojure, que es Datomic. Digo la base de datos porque es la base de datos creada por el autor de Clojure, que es Rick Hickey. Y la verdad es que, claro, hay gente que no le llega el SQL y que quiere hacer otras cosas y quiere hacer algo más complicado, y para eso pues necesita algo que le dé un poco más, una abstracción mayor. Sí, ahí el tema estaba en que Datalog manejaba la recursividad mucho mejor que SQL. No es que no se pueda hacer recursividad en SQL, pero eso a la gente le revienta un poco la cabeza. Sí, yo creo que además son, no sé, casi diferentes tipos de bancos de la parte donde se guardan los datos, las estructuras de datos son diferentes, ¿no? Hay un tema aquí que, claro, que estamos hablando, a lo mejor me meto en camisas de 11 varas, pero Manolo mencionó la magia. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere? Al final, no sé si es un poco destruir la magia, pero sí, a nosotros nos gustaría saber un poco, si a lo mejor te estoy pidiendo de más, pero explicar un poco cómo funciona la magia para que tú puedas decirle, poner, como dices tú, unas ecuaciones, porque al final la evolución de Prolog es casi para poder poner unas ecuaciones y decirle, ala, x al cuadrado menos 3 más 2 y cuando sea impar, 20. Y te resuelve la ecuación el mismo, lo cual soluciona muchos problemas a los estudiantes de matemáticas, pero a lo mejor puedes dar una idea de cómo Prolog consigue sus soluciones. Vale, bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es que lo de las ecuaciones, eso es lo de las constraints, y eso se implementa es por encima, ¿vale?
Y eso, bueno, es que es un poco más complicado. Pero, digamos, la base, lo que aprende la gente, tú pones una cosa y te dice yes o true o te dice una solución, ¿vale? Porque un modo muy normal de usar Prolog es poner algo con una variable x y que te diga x es igual a tal. Sin meterse en números, porque lo de los números lo complica mucho. Pues el propio estándar define como una manera de resolverlo, ¿vale? Que se llama resolución SLD. Y básicamente la idea es, tú escribes una query y esa query, se llaman queries, de hecho, en Prolog las cosas. Sí, escribes una query y lo primero que hace es coger el primer átomo, ¿vale? El primer átomo que sería, digamos, el primer trozo de texto escrito en minúsculas. ¿No? Que es como empieza todo. Prácticamente toda la sintaxis de Prolog es así. Y entonces va buscando en su base de datos o en los ficheros de programa, se mezcla un poco el concepto, va buscando algo que haga pattern matching, por así decirlo, ¿vale? No es pattern matching exactamente. El concepto es unificación, que es como pattern matching, pero en los dos sentidos, ¿vale? Entonces, en el pattern matching normalmente tú tienes un patrón y algo al que se lo aplicas, ¿no? Pero en la unificación, las dos cosas pueden ser patrones y las dos cosas pueden ser datos a los que se lo aplicas. Es bidireccional. Entonces, hace unificación con la cabeza de una regla y hace las sustituciones que sea. Las variables, por ejemplo, si en un lado teníamos una X, en un lado de la unificación y en otro lado teníamos un Pepe, pues ahora todas las apariciones de X en ese mismo contexto van a ser Pepe. Y dentro de la regla va a ir a las, digamos, al cuerpo de la regla y va a hacer lo mismo, va a tratar cada uno como si fuese una query y va a tratar de resolverlos. Y entonces va a mezclar todo pero lo hace de una forma lineal, ¿eh? Y hasta que al final, pues, o no encuentra una solución, es decir, si en algún momento no puede seguir con una unificación, es que no hay solución. O puede encontrar la solución, puede ser una solución concreta o puede ser una solución que simplemente haya encontrado que en algún sitio, pues, X es igual a Y. ¿Vale? Porque por alguna unificación en algún sitio X era igual a Y, unificó eso y ya quedan relacionadas las dos variables entre sí para siempre. Pero como no Y o X no se ha asignado ningún otro valor más concreto, pues te devuelve X igual a Y. Esa es la resolución SLD, así sin entrar en muchos detalles, porque hay muchos conceptos y mucha palabrería específica del campo. Pero es que no es la única forma de resolverlo, porque este método SLD se puede asemejar un poco a la búsqueda primero en profundidad, ¿vale? Es decir, cuando nosotros programamos un algoritmo de búsqueda primero en profundidad, donde primero vamos viendo hacia abajo, sería un poco lo que hace Prolog por defecto, ¿vale? SLD. Pero hubo gente que dijo que, bueno, realmente esto no es... hay algún detallito de Prolog que igual no es exactamente tal, pero la sintaxis de Prolog o la semántica no nos impide que esto se pueda resolver de otra forma, igual si somos un poco creativos. Y existe otro algoritmo que es el de resolución SLG, que hace búsqueda primero en anchura, por ejemplo. Vale. Y va guardando los resultados intermedios y en algunos algoritmos mejora muchísimo la velocidad. El problema de la resolución SLG es que no es estándar y además apareció mucho más tarde. Hay algunas cosas de Prolog que no funcionan bien con él, algunas de las cosas viejas de Prolog. Pero bueno, hay de hecho diferentes algoritmos para ejecutar Prolog. Bueno, estaba viendo que Manolo ponía caras así, ¿qué tal? No sé si querías comentar, Manolo, si le ves algún parecido con lo que es la IA actual. O si, Con la IA, no. Con la IA. No, para No. nada. Porque eres el experto, eres nuestro experto en IAs modernas. En principio no. En principio veo que son mundos muy diferentes. Lo veo mucho más relacionado con las funciones alfa y todo esto. O sea, me parece que engancha bastante más. Lo dicho, yo ya había jugueteado con Prolog que hice alguna cosa. Hice un planificador para ambulancias en Las Palmas y me pareció bastante curioso el rollo de cómo asignaba a los conductores, a los vehículos,
a los recursos que tenías disponibles. Lo que digo, magia. O sea, escribir el programa siendo el programador, escribir el programa siendo consciente de lo que estás haciendo, y cuando te da el resultado dices, vale, me parece genial, pero no sé cómo has llegado a ese resultado. Es el único paralelismo que puedo tener con una inteligencia artificial, que le pego un prompt y cuando me da el resultado es un, vale, entiendo más o menos lo que has hecho, pero no sé exactamente cómo has llegado a este resultado. Pero sí que es cierto que o sea, eso es en la primera impresión, pero luego en los sistemas de Prolog actuales hay comandos de debug que te pueden mostrar paso a paso cómo está llegando a la solución. Y ahí se entiende. Claro, puede ser muy verboso, pero Claro. se entiende. Aprovechando que tenemos a Adrián aquí, como decía, he estado curioseando por su blog y veo muchas cosas interesantes y muchas cosas sobre las que quiero preguntar. De hecho, me llama mucho la atención, muchísimo, que hayas estado programando para Haiku/BIOS. A ver, es uno de mis sistemas operativos clásicos favoritos. Cada X tiempo vuelvo a probar Haiku porque me llama muchísimo. Cuando salió BIOS me pareció una idea excepcional. O sea, tener un sistema operativo en el que ya te incluía unas bibliotecas dependiendo de lo que quisieras programar y ya te daban casi mucho trabajo hecho dependiendo hacia dónde te sectorizases y cómo estaba el sistema operativo. Me pareció muy curioso y ver que las nuevas generaciones, entiéndeme, Adrián, con lo de las nuevas, que nosotros ya tenemos nuestros años, estén entrando por aquí, me llama mucho la atención. Bueno, eso tiene una explicación. Ahora ya no se hace, me ha parecido muy mal, pero hace unos años, y cuando yo era menor de edad, había un concurso de Google que se llamaba Google Coding, que era un concurso que se celebraba ahora justo, de hecho, en las fechas navideñas. Y era una especie de concurso de Google donde, pues eso, tenía que ser gente menor de edad haciendo tareitas para algunos proyectos open source, ¿no? Y Haiku era uno de los que participaba todos los años. Entonces, bueno, de los que había en la lista, Haiku me parecía, vamos, yo lo conocí por eso, me parecía el más interesante y por eso aprendí un poco del sistema operativo. No gané. Puede ser. Pero bueno. No, una pena, la verdad es que pues la verdad es que nos tienes un poco, sí, un poco impresionados con estos temas. Iba a decir, claro, nosotros hay una manera de verla cómo va generando el código, de ver un poco la ejecución paso a paso de lo que va, de los pasos que va siguiendo, no el código, pero sí la ejecución, cómo se va produciendo y los diferentes pasos hasta resolver. Una manera de ver cómo se resuelve una ecuación paso a paso. No sería una ecuación en este caso, bueno, podría ser una ecuación, podría ser otra cosa. Y lo consideras, ¿consideras eso útil, porque llevas bastante tiempo programando con eso, o simplemente simplemente es algo muy básico? Porque claro, Prolog, si hay que, como decías antes, cuando empieza a generar soluciones, puede ser extremadamente verboso, porque tú puedes tener una ecuación, puedes tener muchísimas soluciones. No puedes tener solo una, puedes tener muchas. Una ecuación o lo que sea. Yo, la verdad, el sistema este de ir paso a paso, eso lo usé al principio para entender más cómo iba Prolog, pero ahora ya no lo uso. Ahora pues ya tengo más experiencia y sé meter prints estratégicos en sitios clave. Como en otros lenguajes, no puedo meter ahí el print en algún sitio que es más o menos que va a llegar por ahí con ciertas garantías de que ya he hecho algunas cosas. Y de hecho es como lo hago. Pero ciertamente hay gente en la comunidad que ha propuesto soluciones muchísimo más interesantes para el tema del debugging. Hay gente que está muy obsesionada en el que también lo de meter prints pues no es buena práctica. Y mete otros tipos de sistemas de debugging que te permiten hacer generalizaciones sobre las variables, unas cosas que realmente funcionan bien, pero solo si el código que estás usando de Prolog es código que llaman monotónico, que es como el bueno. Pero la verdad es que yo no lo uso, yo meto prints.
Así me gusta. Eso sí que, ahí sí que eres de la vieja guardia, con los prints. El print nunca falla. Eh, yo, ahora que hablas de prints, por hablar un poco de todo, ahora que hablas de prints, Sergio ahora mismo está imprimiendo una pieza. Se puede. Tenemos el Sí, privilegio. de vez en cuando se escuchará el rum rum cuando quito el... Efectivamente, hay un ruido de fondo que es la impresora de Sergio. Entonces, la impresión 3D, todos sabemos cómo funciona, ¿no? Bueno, todos sabemos, vamos a decirlo. Tenemos un modelo 3D definido con una serie de formas algebraicas o definido de una manera en un modelo, un formato que contiene una serie de formas geométricas. Para poder imprimirlo se genera un código, hace falta generar un código, que es una especie de transpilación, bueno, una especie de interpretación de cómo se genera cómo se imprimiría, o sea, instrucciones se necesita la máquina para poder imprimir esas figuras geométricas que están representadas en un programa. Ese código, por ejemplo, tú verías, por ejemplo, Prolog podría ser un caso de uso en el futuro tener que Prolog, porque claro, al ser un lenguaje que genera basa unas constraints. De hecho, estoy utilizando las constraints porque es lo que también a mí me llama bastante la atención, la posibilidad de usar ese tipo de herramientas para, como decías, expandir los usos de Prolog y resolver problemas que no se pensaban. ¿Tú crees que se podría hacer algo así, usando Sí, por Prolog? supuesto. Sí, o sea, realmente no lo he visto hacer nunca. Serías el Ujú, primero. ujú. Pero yo creo que no hay ningún problema en aplicarlo a geometría 3D, el tema de las constraints. Al final, si son números enteros, va a funcionar. Eh, Ahora que me sacas este tema, hay una cosa, no sé si habéis leído una noticia hace ya unos meses, que igual la hablasteis, que es de que un grupo de matemáticos descubrieron cuántos números de lotería hacía falta mínimo comprar para garantizar que te tocase algo. Yo había visto que ha ocurrido varias veces en la historia de que alguien ha hecho ese cálculo y ha dicho, tengo que comprar X. Y ha habido una persona seguido, O sea, y que Mm. he hecho créditos para poder llegar a conseguirlo, pero no sabía que había algo moderno. O sea, no para ganar dinero, porque en este caso pierdes dinero, pero para garantizar por lo menos que te toque algún reintegro o alguna cosa de estas. Pues en la Lotería Nacional Británica, la que está ahora mismo, descubrieron que era 27. 27 boletos y daban los 27 boletos porque tenían que ser esos 27 que ellos decían. Y bueno, yo ese artículo lo leí hace tiempo. Y luego cuando estuve allí en Düsseldorf, estaban esos matemáticos. Y entonces cuando descubrí que es que lo habían resuelto usando Prolog, usando constraints también. De hecho, contaron que la parte difícil no fue los Mira. 27, fue demostrar que con 26 no se podía. Y compraron los 26 o 27 y Sí, los probaron, compraron ¿no? y sí, funcionaba. Hombre, que 27, o sea, no sé, habría que mirarlo. Sergio, tienes un trabajo. Bueno, no estamos recomendando aquí el juego y La la ludopatía, no, por ludopatía. favor. No, por favor, si tenéis problemas de adicción a las apuestas y a ese tipo de juego, por favor, hacedlo mirar. Y O jugar a 27 y ya está. ahí está, o jugar 27 y ese por lo menos os tocará el reintegro y podéis pagar uno de esos 27. Eh, me resultan unas matemáticas muy curiosas, la verdad, pero sí, pues, ¿por qué no? Eh, es un caso de uso bastante interesante. Es un caso de uso curioso, casos de uso potenciales. Hay otros casos de uso que me gustaría comentar. Por ejemplo, para mm, generar, por ejemplo, patrones de movimiento para enemigos o personajes autónomos de videojuegos. Por ejemplo, eh, ese estilo de, por ejemplo, mm, tú necesitas hacer una serie de personajes, una serie de naves espaciales en un juego y que se muevan con una serie de patrones. Pues eso podría ser un buen caso de uso para Prolog, tal vez.
Lo que sí creo que está perdiendo es la parte que hablaste al principio, el caso de uso original, ¿no? O sea, la traducción al final. Porque es un tema interesante, porque enlazándolo un poco con el tema de la IA está tomando el caso de las traducciones. La IA, es decir, DeepL, ya lo dice su DeepL, que es la web de traducción hoy en día más usada, por ejemplo, ya lo dice su propio nombre, Deep Learning. O sea, la IA más matemática, más difusa, más probabilística, se está usando para traducciones y eso, Prolog, que es más, por decirlo así, más discreto, más es preciso, pues está perdiendo este caso de uso, ¿no? Sí, al final parece ser que todo lo que tenga que ver con interactuar con el ser humano, eh, pues como el ser humano no es lógico, pues usar un lenguaje lógico pues no tiene sentido. Pero aún así tiene sentido usar Prolog en sitios donde realmente te importa. Incluso si hablando de sistemas de IA, en sistemas de IA donde realmente te importe dar una explicación de por qué se ha tomado una decisión. Es decir, esos algoritmos de caja negra vale, este tiene que ir a la cárcel. Y digo, ¿por qué? Bueno, es que la función sigmoide de esta red neuronal ha salido no sé qué. Eso no explica nada. En cambio, pues con un sistema como Prolog todo es trazable y se puede ver exactamente por qué se toman las decisiones y si alguna cosa está mal, se puede corregir. Pues es una ventaja. Si alguna cosa está mal, por ejemplo, Skynet quiere matarnos a todos, pues a lo mejor se puede corregir, decirle, oye, que no. Prohibido asesinar humanos. ¿Ves? Ahí tienes Bueno, una restricción. ahí tienes una constraint. Elon Musk mete las constraints en las IAs. Y Sam Altman, el Q asterisco, métele Prolog con constraints. Bueno, yo llevo toda la semana intentando convencer a ChatGPT que lo de tirar las bombas atómicas está bien. Y no soy capaz de que lo reconozca. No. O sea, tienes que mejorar a lo mejor en Prolog consigo un algoritmo que consiga convencer a ChatGPT de que es una buena idea tirar las bombas atómicas. Yo creo que es al revés, no, los constraints va por el otro lado, no, menos bombas, menos peligro. No, yo creo que va por ese camino. Optimizar el número de bombas sería. Sí, tiene que venir bien. ¿Cuántas bombas en Prolog podéis calcular el número de bombas que necesites para erradicar a la raza humana? O sea, claro, y no más 27 de las que también hacen falta. Sí. A lo mejor el 27 es el nuevo 42. No lo sabemos. Eso podría ser. Puestos a pensar en locuras. Decías que Prolog apareció como que su objetivo original era traducir de un idioma a otro. Se ha experimentado, y aquí pregunto porque no tengo ni idea, se ha experimentado a intentar hacer intérpretes en Prolog, intérpretes de otros lenguajes, por ejemplo. Sí. De hecho, es una cosa que es súper... Vamos, es una de las cosas que es súper interesante hacer en Prolog, porque es súper fácil. Escribir un metaintérprete de Prolog es muy fácil, son 3 líneas. Con 3 líneas tienes, digamos, tu propio eval de Prolog, pero en el que es trivial añadirle sintaxis nueva. Y eso es una cosa muy potente. Prolog también soporta macros, no están estandarizadas, pero soporta macros y el nivel de potencia es muy parecido al de Lisp, o sea, se puede cambiar todo. Se pueden definir operadores por tu cuenta, con prioridad la que tú quieras. Y sí, de hecho, vamos, es algo que a mí me gusta hacer. Es una de las cosas que me gustaron de Prolog, el poder escribir tu parser y tu intérprete en Prolog. Otra cosa es que, bueno, igual para ese tipo de tareas Prolog no es el lenguaje más rápido, pero sí que es muy fácil. Pues es una ventaja. Puedes garantizar el tiempo de ejecución. O sea, es que parece algo que parece muy difícil de usar desde el punto de vista de si necesitas tiempo real o garantizar que va a darte un resultado. ¿No? La verdad es que a ver, más escucho, más confundido estoy. El lenguaje como tal
puede meterse en bucles en cualquier momento. Y eso es o sea, es un punto negativo. No habéis preguntado puntos negativos, pero bueno, ya saco este. En su momento se le criticó mucho porque era lo que un poco decía Sergio. En cualquier momento se puede volver impredecible, ¿eh? Si en algún momento has hecho una cosa que no tenías muy controlada, puede meterse en una explosión combinatoria y no salir de ahí. Pero al final también es un poco la práctica. Sí que hay lenguajes algo posteriores que han intentado mejorarlo, pero bueno, no. Pero si yo hiciese un sistema de conducción autónoma, no podría garantizarme que va a resolver en ese momento, en el instante que necesitas, O sea, que te dé un resultado. Tienes que tener tiene algún tipo de TCL en el que le dices si tardas en aceptar X, aborta la misión y salta a este algoritmo. O sea, tú como tal, si solo usas las resoluciones que viene en Prolog por como tal, no podrías. Tendrías que fiarte de que no has metido ningún bucle. E incluso si no has metido ningún bucle, podría ser algo que tardase mucho en llegar. Pero siempre está la opción de que tú te puedes escribir tu propio algoritmo de resolución en Prolog también. Esa es una ventaja. Al final, el Prolog es un lenguaje Turing completo. Puedes aprovecharte de ciertas partes de Prolog que te gustan, como la unificación, ¿no? Y luego que la resolución la hagas tú en un metaintérprete que haga la resolución del problema tal y como tú le digas. De hecho, la resolución SLG, la que hemos dicho antes que funciona diferente, que es primero en anchura, está implementada en Prolog, en Scryer Prolog. No está implementada en Rust. El propio, o sea, la propia solución está implementada en el propio lenguaje. La solución alternativa, la que no es estándar, la SLG, está implementada en Prolog, sí. Sí. Eso es lo que al final... Claro, es que es una prueba de fuego, ¿no? Cuando el lenguaje está implementado en el propio lenguaje. Que no todos lo tienen. Bueno, el más usado hoy en día, que es Python, por ejemplo, o JavaScript, ninguno de ellos se puede ejecutar en sí mismos, por lo menos JavaScript estoy segurísimo, pero ninguno de ellos lo tiene como se autocompila, como sí que hacen los compiladores de C++. Yo creo que a la gente le va a quedar la cabeza descansada para Navidades, por eso hicimos este especial, porque también yo creo que es uno de los en la hora y algo que llevamos, es uno de los programas más densos técnicamente que llevamos hablado. Yo quería, sí, creo que hay otros usos para Prolog. Uno que me viene a la mente también es el trading. Creo que también se usa en algunas plataformas o algunos algoritmos de trading para evaluar dependiendo de diferentes reglas, porque claro, cuando la gente que trabaja en finanzas tiene muchísimas métricas, entonces es difícil a veces saber con todas las métricas que hay cuál es la decisión a tomar. Y creo que también es uno de los casos de uso. No sé si en la conferencia de Prolog viste algún caso como ese o que te llamó la atención de la conferencia. La verdad es que ese caso de uso financiero, ¿no? Yo lo he escuchado en algún sitio. Hay gente que lo dice, pero yo personalmente no lo he visto. También puede ser que es por la propia naturaleza, sean algoritmos muy secretos o que no estén publicados. Y yo, Obviamente. pues no tengo conexiones con Wall Street y no lo sé. No, la verdad es que en la conferencia tampoco salió nadie que lo usase con ese objetivo, pero vamos, a mí me parecería algo creíble. Sé que, por ejemplo, Sixtus también, y esto lo aprendí en la conferencia y se usa en sistemas de aviación, no en los sistemas de los aviones. Bueno, luego entramos en eso, que también hay una cosa. Pero en los sistemas de ticketing, Sixtus decía que 1/3 de todos los tickets que se venden de aviones en el mundo pasan por sistemas que están hechos en Prolog. Y sobre lo de los aviones, lo otro, no eran aviones, pero sí que se ha usado Prolog para implementar una herramienta luego de alto nivel. En este caso se llamaba Probe. Y se ha usado para automatizar trenes. O sea,
no se ha hecho el programa definitivo en Prolog, pero con Prolog se ha hecho el programa, digamos, que verifica que el programa que le metes al tren está bien. ¿Vale? En el tren ejecutará el código en C o en nada o lo que sea, pero se ha hecho la verificación de que funcionaba en Prolog. No sé. Entonces, una carrera, si alguien quiere hacer una carrera profesional en Prolog, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué tipo de trabajos hay? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo, de hecho, no trabajo con Prolog en Telefónica. Y la verdad es que es algo raro, difícil de responder. Sabemos, hay gente que vive de Prolog, pero mucha gente, yo la que más conozco son gente que trabajan un poco de freelance, están a que les contacten las empresas y hagan cosas. Yo sé de un par de empresas, de hecho he recibido ofertas de trabajo de Prolog, existen, no son falsas. Y bueno, realmente, si realmente te gusta el mundo de Prolog y quieres conseguir un trabajo, yo creo que lo suyo sería por relacionarse con la comunidad. Al final es una comunidad muy pequeña y todo el mundo habla prácticamente con todo el mundo se conoce. Estuve hablando con una persona de Canadá hace unos meses sobre Prolog y al final es que hablábamos de las mismas personas porque la comunidad al final, los pasos decisivos, los que han hecho librerías que han cambiado cosas, etcétera, se pueden contar en una mano. Claro, es que dijiste que había compiladores de pago que tienen... Sí, sí. Entiendo que tiene que haber negocio, porque Sí, sí. si no, no puede ser. Nosotros entrevistamos a un amigo nuestro, Paulo, que habló una vez de que él hacía rugby y que si metías a un niño en un deporte, no lo metieses en el fútbol, porque en el fútbol era imposible llegar a ser nada en el fútbol. Pero en rugby es muy fácil poder llegar a jugar en la selección. Bueno, yo matizaría las palabras aquí de Sergio. Incluso con la selección española, que tampoco es gran cosa, yo matizaría esas palabras. Bueno, pero tus probabilidades son infinitamente superiores para poder llegar. Yo ya he conocido a varios que han jugado en la selección de rugby en diferentes países y no estoy en el mundillo. Es curioso. Entonces, ¿no? Sí, es curioso. Eso quiere decir que el mundillo es muy pequeñito, ¿no? Y llegar a ser bueno, pues, a ver, hay componentes, tienes que entrenar, no, pero quiero decir, ser un futbolista de primera es absolutamente imposible. Es que te toque la lotería genética y que te toque la lotería de tus padres, pero parece que en Prolog, por ejemplo, si entras, puedes llegar a meterte en una comunidad en la que no hay tanta gente y puedes llegar a hacer algo y contribuir y si le pones dedicación, pues puedes estar rodeado de la gente que lo crea, ¿no? Entonces, parece como una comunidad más unida en la que tú puedes llegar a hacer algo útil en vez de, pues, si contribuyes a PHP o lo que sea un lenguaje mainstream o React o no sé si me explico. Sí, totalmente. Es más fácil llegar a algo, ¿no? Y además que yo, vamos, animo a la gente, a todo el mundo que nos está escuchando, que prueben Prolog y todas esas cosas. Pero es que además ahora mismo tampoco es la época dorada de Prolog. O sea, sí que hubo una época en la que había mucha más gente metida. Esa época pasó, que fue los años 80. Salieron muchas cosas de esos años, muchas que ni siquiera muchos sistemas todavía han llegado a desarrollar al completo. Y ahora es un momento en el que, bueno, las comunicaciones son mejores, hay muchos más recursos, pero sí que es cierto que no es el momento en el que Prolog es más popular. Bueno, yo tengo también otra idea, una idea opuesta, ¿no? Que también, por ejemplo, una comunidad como PHP, pues también tiene muchísimo mercado. Incluso ahora que está en horas bajas, así decirlo, pero, por ejemplo... No es cierto, Amazon sigue trabajando en... Sí, pero bueno, está perdiendo algo de cuota. Se la está sacando entre Python, JavaScript y Rust.
y cualquier cosa que pueda hacer web, porque hoy en día se puede hacer web con cualquier cosa y es más fácil hacer el deployment. Y claro, como tienes tantas librerías, tanta comunidad, tanto uso, pues tú a lo mejor también te puedes meter en la comunidad de PHP y hacerte un módulo para PHP. Quién sabe, hoy en día, pues tampoco es eso. Sí, yo recomendaría, claro, yo recomiendo también probar Prolog, probar lo que queráis, pero también mirar de que os guste. No vayáis a odiarlo después y echarnos la culpa desde que probé Prolog después de escuchar aquel episodio de la vieja guardia y ahora odio el mundo. Y pues probarlo y si os gusta, que yo creo que es cuando tiene de esas tecnologías que tienen una curva bastante empinada, pero son muy reconfortantes cuando pasas de esa curva, pues ya, y puedes hacer tus cosas y te sientes cómodo hacer eso. Y hoy en día lo puedes hacer en web, por ejemplo. Un tema interesante que creo que le hablé en otros episodios del podcast, que el Webpack, creo que es Webpack, o una de estas herramientas web muy conocidas, muy usadas hoy en día, pues son usadas en todas partes, e implementa el Tau Prolog para ciertas reglas relacionadas con los CSS. Ya sabes que los CSS son esa cosa que todo el mundo es imposible centrar un div en una página web, pero cuando lo consigues, esa sensación de victoria, pues al final acaban acumulándose son como reglas. Es muy curioso, porque son como predicados, cada CSS, podría decirse a lo mejor. Y entonces, que esos predicados, para simplificarlos y para agruparlos, Prolog, hay ciertas herramientas que se usa el Tau Prolog. Bueno, no sé si preguntarle a Adrián, porque vamos a ir cerrando el podcast, porque ya la gente ya dice, me quiero ir a la cena de Navidad con la empresa, que estoy deseando estar con mis compañeros, y que nos estén escuchando estos días, que es época de cenas de Navidad y cosas peores, y cenas con la familia. Bueno, ¿cómo ves el futuro de Prolog? ¿Y cómo ves el futuro poco de la programación, tal y como tenemos hoy en día? Porque tú eres más joven que nosotros, a lo mejor tienes otra perspectiva. Bueno, a ver, de Prolog. Yo salí muy contento de la conferencia de Prolog que se hizo en Düsseldorf porque había bastante gente, relativamente. Estábamos en una sala. Pero había gente con muchas ideas muy interesantes y yendo por direcciones muy diferentes. Creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Prolog es la fragmentación, o sea, eso de tener tantos sistemas, aunque luego se estandarizasen, pero al final muchas comunidades hay mucha gente, no quizá la gente más top, que eso les da un poco más igual, pero mucha gente intermedia que está acostumbrado a un sistema y no sale al otro, y si estuviese más unificado, esas personas hablarían entre ellas más. En ese sentido, bueno, yo creo que Prolog, si consigue aunar una comunidad fuerte, puede intentar ser esa implementación de referencia dentro de software libre, digamos, no como otros. Y se pueden implementar muchas cosas una vez tengamos un sistema mucho más maduro, es decir, un sistema mucho más rápido, un sistema mucho más limpio, que tiene muchos menos problemas en algunos de los edge cases estos de Prolog, que los hay. Un sistema en el que se pueden meter más abstracciones, que hay más ecosistema de librerías. Entonces yo creo que ahora, en una época en la que vivimos, en las que, bueno, se ha normalizado quizá más lo de mandar tus PRs por GitHub o cosas así, pues puede tener un crecimiento que sea positivo, que sea orgánico y bueno, y que crezca. Relativo a otros lenguajes, pues no sé. Esto puede que crezca Prolog, pero relativamente haya muchísimos más programadores en el mundo, entonces eso no se sabrá. Y sobre la programación en general, bueno,
Yo la verdad es que sí que he usado estas cosas de... Ahora se habla mucho de esta IA tipo GitHub Copilot y ChatGPT. Y bueno, yo he usado ChatGPT para algunas dudas que tenía y la verdad es que me ha gustado en algunas cosas. Pero al final hay un tema que hay que manejar la complejidad de los programas y eso es bastante complicado de hacer copiando y pegando snippets de ChatGPT. Entonces, yo creo que no va a ser una cosa que nos vaya a reemplazar de aquí a 10 años. Veo muchas ambigüedades, muchas cosas que al final se te puede dar la pista. Al final el ChatGPT puede que mate al Stack Overflow, sí, pero igual pasar más de ahí no lo creo. Ayer me comentaba un amigo mío que él últimamente tiene Copilot y pasa el tiempo dándole a tap, 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 aceptar, 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 aceptar. Y cuando la caga bien, bien, bien. Algo que es ilegible, que no funciona para nada. Lo das a borrar, le vuelves a dar a tap y te genera la respuesta correcta. Entonces se vuelve un poco peligroso. Eso, estoy ahora haciendo eso, una serie de aplicaciones de full stack, backend, frontend, y hace todo. Y vas hablando y a medida que pierde el contexto, pero lo puedes volver a redirigir para que vuelva a tomar el contexto diciéndole, mira, esto que acabas de responder está mal. Y vuelve y no lo sé. Y yo estoy realmente sorprendido. Para mí va a ser, si continúa así, va a programar muchísimo mejor que yo pronto. Yo quiero ver los resultados de tus experimentos, Sergio, porque yo he hecho los mismos y lo intento cada vez que sacan una Pero tú haces cosas muy nueva. Complicadas. Yo estoy haciendo cosas muy simples. Yo cada vez que sacan una versión nueva lo vuelvo a intentar y la realidad es que llego a la conclusión de que pierde el contexto muy rápido, como tú dices, pero no solo es que lo pierdas, que luego no lo retomas, ¿sabes? Intenta arreglarte un bug que un programador arreglaría cambiando una variable y te cambia el 90% del programa y es como, pero bueno, ¿qué has hecho ahora? Y ese 90% del programa tampoco acierta. Entonces llega un momento en que dices, mira, igual pierdo menos tiempo programándolo yo que haciéndote caso. En líneas generales, creo que las IAs ahora tiene mismo... una curva de aprendizaje muy alta. Yo creo que ahora mismo las inteligencias artificiales, y ya no hablo solo de LLM, sino de todas en general, son una buena herramienta de apoyo. Es decir, bueno, venga, va, dame una guía general y a partir de aquí sigo trabajando yo y sé lo que hago y retomo lo que tú me has dado y lo matizo, lo corrijo, lo afino y lo dejo como debería. Pero, por ejemplo, las instrucciones especiales, que es el arranque de lo que es el chat, si tú se lo das totalmente mascado, le dices, tú eres un experto exactamente en esta materia. Si no se adapta exactamente, arrancas el prompt, cambias un poquito y le dices, toma, aquí tienes este código y tienes que resolver este problema y arreglarlo. Y eres el experto en no sé qué y le das ahí un contexto. Y yo he visto que realmente a veces, muchas veces le das un código y no es capaz de resolverlo porque no encuentra el bug y te reescribe todo. Abres un chat nuevo, le cambias un poco el contexto y se lo das y te resuelve el problema. Y que sí, me hubiese llevado menos tiempo hacerlo yo. Sí. Si no tienes el conocimiento como para saber que te está engañando, la puedes liar muy parda. O sea, sí. Sigo pensando que la persona que está detrás, y me pasa lo mismo con Dalí o con cualquiera de las que genera imágenes, ¿vale? Sigo pensando... A mí me pasa con los becarios. Sigo pensando que yo les doy a los becarios y les tengo que reiniciar el contexto en continuo. Ya, pero sigo pensando que hace falta un diseñador detrás que coja la imagen y diga, vale, muy bonita, te ha quedado genial, el concepto está genial, pero ahora voy a matizarla yo y a dejarla como sé que tiene que estar. Sí. Y además imita lo que tú escribas. Tú le das un código y el tío hace código exactamente que encaje ahí. No te lo va a dejar mejor o peor. Intenta imitarte el código. Y si tienes un mal momento y tu código ya estaba mal, va a hacerte el código igual de malo que el tuyo. Entonces, por eso te digo que el contexto es muy
importante. Me parece muy curioso. Ahora tenía curiosidad por hacerle preguntas sobre Prolog. O sea, yo tengo que hacer un sistema de planificación experto de producción y estoy procrastinándolo a contratar a alguien. Y digo, sí, ese es el tipo de procrastinación. No lo quiero hacer yo, a ver si lo puedo subcontratar. Si sois expertos en planificación, por favor, enviarme el currículum. El caso es, a lo mejor Prolog es exactamente, estuve hecho unas búsquedas ahora mismo para ver si realmente es un tipo de aplicación que se podría usar, porque si resuelve mágicamente, a lo mejor le puedes dar un tipo de planificación. Pues mira, tienes 200 impresoras, materiales, tienes estos tiempos y quiero que me lo organices todo y dame una organización. Y sé que es un problema de la industria y se pagan muchísimo las librerías y parece que Prolog está bastante orientado a este tipo de problemas también, ¿no? Sí, de hecho hay un ejemplo ahí publicado en internet muy interesante de cómo hacer un horario de una escuela. Con todas las restricciones, ¿no? Los profesores tienen un número de horas al día, los alumnos, etcétera, de diferentes clases, las aulas, todo eso. Claro, yo tengo materiales, tengo impresoras que tienen unas características y tengo operarios que pueden operar esas impresoras a las diferentes horas o las impresoras automáticas. Entonces, la planificación de una planta de producción es compleja una vez que llegas a una escala de 100 impresoras, 200 impresoras. Pues ya tenemos problemas para lo que es la planificación en sí misma, ¿no? Y por ahora un ser humano pues le das un botón, te lo pone así como puede, ¿no? Y luego reorganizas la planificación, ¿no? Entonces estoy viendo que sí que, por eso te preguntaba mucho sobre cuánto de fiable va a ser que me vaya a dar una respuesta, porque yo no me puedo permitir no dar una respuesta, ¿no? La respuesta puede ser buena o mala, pero necesitas al menos una respuesta, ¿no? Si no, las máquinas no están trabajando. Pues Pero de hecho, bueno, no sé, muy curioso. un poco lo que se busca es otro trade-off. O sea, lo que se busca más aquí es que si da una respuesta sea algo real, o sea, fiable. O sea, tanto si es una respuesta como si te dice false, que es cuando no encuentra ninguna solución, que sea algo fiable, es decir, que no sea que, oh, mira, ahora añadiendo otra cláusula extra, que añade más, o sea, si añades una cosa extra, deberías estar especificando el problema, no generalizándolo, y que ahora consigas una solución. Eso molesta mucho a la gente purista de Prolog que eso pase. Eh, por eso en algunos sistemas no intentan que la gente use cosas monotónicas, porque solo si usas cosas monotónicas se puede garantizar esa propiedad. Bueno, yo creo que con esto ahora queda para el oyente investigar qué es una cosa monotónica. Y seguramente está perfectamente explicado en el blog de Adrián, si no lo pondrá Pues en de breve. hecho creo que no. Pero bueno, ahora ya sabes lo que poner. Tu próximo blog post era para explicar la monotonía. Y creo que con esto podemos ir cerrando. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Adrián. La verdad es que yo creo que ha sido muy didáctico este podcast. La gente lo va a apreciar especialmente en estas fechas, como ya dije anteriormente. Y la verdad es que esperamos, la verdad, contar contigo porque en el futuro, porque seguramente tendrás cosas que contarnos. Además tienes mucho por delante, no como nosotros, que tenemos menos por delante. Y Hoy estás deprimente, man. no, la verdad No es nos que vamos todo a lo morir contrario, todo lo mañana contrario. todavía. La semana que viene aún, pero mañana. Sí, no, todo lo contrario. La verdad es que está siendo, estamos viviendo una época, la verdad es que fascinante, de cosas que están saliendo, de maravillas que estamos viviendo. Y la verdad es que es una pena al final no poder disfrutar o que no poder probar todo lo que está saliendo estos días, que es mucho y muy bueno.
yo creo que, bueno, con esto y diciéndoos felices fiestas si nos está escuchando estos días los próximos días de Navidades, o cuando va a salir el podcast, por esos días pues saldrá. Y feliz 2024, porque seguramente hasta 2024 no nos veamos otra vez. Y algunos de vosotros a lo mejor os veré antes en persona. Creo que Adrián va a conocer en persona probablemente a un miembro, pues sí, a un miembro pequeño de la vieja guardia en breve, así que no pasa nada. O sea, estamos todos en contacto. Y gracias por escucharnos si aún estáis aquí y no habéis desconectado el Spotify o el iVoox. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.